Espero que el día de hoy ustedes estén utmatiosh. Fíjense que varios alumnos me han preguntado hasta qué página vamos a llegar y es hasta la página 17. No hay mucho que llenar en las hojas, es poco, pero todas estas páginas nos han servido de base para realizar las tareas adicionales al libro y que hemos estado haciendo. Me gusta que aprendan poco, pero lo aprendan a conciencia y lo aprendan bien. Claro, ustedes tienen que poner de su parte porque a pesar de que la clase es un poco sencilla, ustedes tienen que aprender los nuevos conocimientos que tenemos. El día de hoy vamos a trabajar dos páginas del libro. La primera es la página 15, donde vamos a aprender a decir sí y no. Sí se dice ja y no se dice manek. Escuchen la Q, suena manek. Bueno, entonces vamos a continuar con la página 17 del libro y aquí es donde vamos a aprender esto. Es un artículo que se llama hun y significa un, uno y una, tres cosas. Entonces, aquí vamos a utilizar 5 palabras de nuestro vocabulario. La primera la conocen y se llama y es ishok. Escuchen la Q, ishok. Significa señora. ¿Cómo voy a decir yo una señora? Yo voy a decir hun ishok. Ahora yo quiero decir un animal y digo hun chico. Chico. Quiero decir una casa y voy a decir hun hai. Hun hai. Quiero decir una flor y digo hun kotzig. Y la última es hun buch, un libro. Un libro. Bueno, entonces la actividad de tarea que vamos a hacer en la página 17 hay 5 cuadritos en blanco. Entonces usted va a poner en cachiquel lo siguiente: una señora, un animal, una casa, una flor y un libro en cada uno de los cuadritos individualmente. Coloca un dibujo y lo coloca en cachiquel. Y para los que no tienen libro, por favor me hacen un listado con su dibujo a la par de 10 palabras o frases donde incluya, por ejemplo, puede ser un perro, una vaca, una estrella. Usted lo pone en cachiquel. Para eso puede hacer uso de un diccionario o de un diccionario en línea, ¿verdad? Espero que hayan aprendido el día de hoy algo importante en el vocabulario cachiquel. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo día.